Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Vamos a abrir las escrituras, vamos a tener el tema de la restauración del hombre. Es muy interesante y les pido paciencia. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque tú fuiste el restaurador de nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? Un caos. Pero gracias, Señor, que tú viniste para restaurar nuestras vidas. Y te agradecemos por ese gesto, ese amor. Bendice tu palabra que vamos a compartir con toda la familia y con todos los amigos. Y gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos la restauración del hombre. Entendemos como restauración algo que está mal y se va a hacer mejor, ¿no? Una persona cuando restaura un objeto es porque lo arregla para que quede mejor. Así vino a ser nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero vamos a irnos a mirar desde un comencito un poco la creación. Dios creó al hombre perfecto. Él no creó un hombre, un ser humano, una mujer imperfecta. Creó a un hombre imperfecto. Eso lo encontramos en Génesis, ¿no? 2:31. Pueden mirar en su Biblia, Génesis 1:31, perdón, ahí está. Dice que Dios hizo al hombre bueno en gran manera. O sea, significa que lo hizo perfecto. Pero también podemos mirar las escrituras en primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que aprendemos allí, eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué aprendemos? Lo que nos dice Jesucristo, ¿no? Que Él ha creado al hombre como espíritu en primer lugar, alma en el segundo lugar y cuerpo en tercer lugar. Entonces la creación perfecta es que Dios nos hizo un solo ser con tres componentes en nuestra vida. En primer lugar, el espíritu con minúscula, no es espíritu con mayúscula. Hay que saber diferenciar, porque el espíritu con mayúscula es de Dios. El Señor nos hizo con espíritu con minúscula. Nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Bueno, el cuerpo todos conocemos, sabemos dónde está, cómo es. Hizo hombre y mujer y tenemos un cuerpo. Pero nuestra alma, ¿dónde queda? ¿No? Nuestra alma está en nuestra mente. A través del alma nosotros podemos razonar, pensar, llevar conocimiento a nuestra mente, a nuestro cerebro, y poder tomar decisiones correctas o incorrectas, dependiendo de cómo alimentamos nuestra alma. Pero ¿y el espíritu? ¿Dónde está? Y ahí está el problema, que pregunto a muchas personas, lo confunden con el Espíritu Santo. No, el espíritu, la esencia que hizo Dios, se compone de tres: espíritu con minúscula, alma y cuerpo. Entonces el espíritu indudablemente está en la parte más importante en nuestro corazón. Así nos creó. El espíritu, para tener, como decir, un teléfono para poder conversar con Dios, ¿no? El espíritu es el ser que Dios nos ha dado para poder conversar con Él. Por eso lo ilustro como un teléfono que tuviéramos dentro de sí, para que con ese teléfono poder conversar con Dios. Así los creó Adán y Eva. Él se ha preocupado de todo. Nuestra alma, para poder razonar, pensar, llenar conocimiento,
tomar decisiones desde niños, jóvenes, adultos, cada día tomar decisiones en concordancia con el espíritu que tenemos de Dios, ¿no? Así este cuerpo marchaba bien, era perfecto, no tenía nada de qué acusársele. Pero lamentablemente, digo lamentablemente, porque vamos a ver el tema ahora del hombre imperfecto. Así como vemos que Dios creó a un hombre perfecto, con espíritu, alma y cuerpo, pero parece que duró muy poco en el ser humano esa perfección. Vamos a ver ahora del hombre imperfecto y vamos a leer en el libro, vamos a mirar luego la historia de Adán, porque ese fue el primer hombre. Cuando Dios le recomendó que para que sea perfecto, él tenía que obedecer a Dios. Esa era su única condición, la obediencia a su creador, ¿no? Y Dios les hizo, como leemos en Génesis, les hizo un huerto para que tengan comida gratis. Ellos tenían comida gratis. Y les hizo en el huerto, allí, 3 árboles. En medio estaba el árbol de la vida. A la derecha estaba el árbol a la izquierda el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y a la derecha estaban los árboles del alimento. Árboles de naranja, de peras y todo alimento, uvas y todo lo que nos podamos imaginar, estaban a la derecha para que el hombre coma. En el centro el árbol de la vida y a la izquierda el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no exige, no nos ha hecho un robot, nos ha hecho perfectos, pero que nosotros confiemos, le obedezcamos a Él. Entonces, como prueba, le dijo a Adán y a Eva, primerito a Adán, que de todo puede comer. Quiere comer el de la derecha, coma. Quiere comer el de la izquierda, coma. Quiere comer el del centro, coma. Porque lo ha hecho libre. Pero le recomendó, ¿no?, como un padre cuando recomienda a sus hijos, todo esto pueden ustedes comer, pero hay algo que no quiero que lo coman. Y nada más. Entonces eso le dijo, el árbol del bien y del mal, por favor, no coman de ese. Dice, bueno, conocemos que vino el tentador, tentó a la mujer y comieron del árbol prohibido. ¿Y qué condición le dijo Dios a Adán que cuando coma del árbol prohibido, qué pasaría? Que moriría, le dijo. Que moriría. Hay muchos dicen, la Biblia es contradictoria, porque si dijeron que él comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría, pero no murió. Vivió 930 años. Encontramos en Génesis 5:5, ahí nos dice que Adán vivió 930 años y murió. O sea que vivió tranquilamente. Dice, Dios es mentiroso, Dios no cumple lo que dice. Él dijo que lo iba a matar o que iba a morir, y no murió. Murió como cualquier ser humano a los finales de su vida, 930 años. Pero permítanme decirles que sí murió, sino que las personas que no conocen, yo también cuando no conocía las Escrituras pensaba lo mismo. Nosotros, mientras no conocemos todo este sagrado libro que es de Dios, que nos enseña en cada versículo, en cada página, no podemos dar un juicio tan ligero. Sí murió. Y les voy a enseñar qué es lo que pasó en él,
Él murió. ¿Recuerdan que les dije que Dios nos ha hecho con 3 componentes del ser humano? Y que uno prácticamente lo tenemos inútil, no lo usamos. Una vida normal de la gente no lo usa. No lo usa. Es el primero, es el espíritu. Entonces, sí cumplió Dios con él porque murió su espíritu. En otras partes no dice que no murió, sino durmió. Pero así dice Dios que la muerte es un dormir. Entonces cualquiera de los dos son válidas. Murió el espíritu o durmió su espíritu. Quedó como inútil, dormido, muerto. Entonces Adán y Eva y todos sus descendientes solamente vivían bajo ahora 2 componentes de los 3 que inicialmente Dios lo hizo. Solamente vivían en su mente y en su cuerpo. Y quedó prisionero en su mente con aquel que le insinuó que comiera lo prohibido, es decir, con la serpiente antigua, llamado después por nuestro Señor Jesucristo el diablo, Satanás, el gran dragón, el enemigo de Dios. Tomó el control de Adán y Eva. Por eso es que cuando Dios se presentó para restaurar su caída, no quisieron, no se presentaron, ¿no? Y todavía le acusaron que el culpable era su esposa, el otro le echó la culpa al otro y así se echaba la culpa. Entonces no fueron restaurados. Ellos vivieron, y todos sus descendientes, solamente como muchas de nuestras personas que conocemos. Yo he vivido hasta los 40 años, 45 años, con 2 componentes, y toda la humanidad vive casi normal con 2 componentes, solamente con su alma y su cuerpo. Pero el alma está dominada por la misma serpiente antigua, la que tentó a Eva y Adán. Ella tiene el control del cerebro, del razonamiento de todas las personas. Y el hombre ya no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está dormido. El espíritu está muerto. Ya no hay. Es como si en el sitio del corazón donde estaba el espíritu se cerró. Ya no funciona. Está anonadado, dormido. Y así vivimos los seres humanos. Ya no tenemos comunión con Dios. Estaba pensando cómo ilustrar estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me viene a la memoria para ilustrarlo es, hoy en la noche nosotros nos alumbramos con un foquito o con un fluorescente. Nos alumbramos con ello y tenemos un interruptor. Hay 2 formas en que puede apagarse ese foco y no prender. Una, que se malogre el interruptor. Mientras no llamemos a alguien que lo arregle, lo cambie, vamos a estar en oscuridad. No hay luz. Otro de los casos es que no hayamos pagado a Hidraldina 3, 4 meses, nos cortaron y tenemos oscuridad. Por eso así vivieron Adán y Eva y todos sus descendientes en un mundo de oscuridad, porque fue clausurado, se malogró el interruptor y no funciona el espíritu que nos da la luz y que nos lleva a Cristo, a Dios, para que tengamos su luz y alumbre nuestra vida. Por eso el mundo de hoy, hipnotizado, anonadado, porque tiene el control absoluto de su vida, de todo niño que está naciendo en este momento, de todo niño que está vivo ahorita, de todo joven, de todo adulto, está apagado su foco de su vida, porque su mente, ya no hay luz en su mente,
en su mente está la oscuridad. Y nosotros tenemos el conflicto de la oscuridad con la luz, que se refiere al conflicto de Satanás con Cristo, porque Satanás es la oscuridad y Cristo es la luz. Él es el que alumbra nuestras vidas, pero la vida del ser humano desde Adán ha quedado a merced de Satanás, que lo hace vivir un mundo de oscuridad. Por eso el hombre, por más intelectual, por más desarrollo que haga en su mente, en su alma y en su cuerpo, siempre va a vivir un mundo de oscuridad. Por eso el hombre con una vida oscura se casa, ya no le gusta a la mujer, cambia a otra, cambia a otra, cambia a otra, porque eso le gusta a Satanás. No la luz, sino la oscuridad. Por eso roban, por eso matan, por eso las mujeres hoy día venden su cuerpo, porque es un mundo de oscuridad. No es el mundo de la luz de Dios. Hoy el mundo camina en oscuridad. Por la culpa de Adán y Eva, sí, por la culpa de ellos. Pero también, cuando ya crecemos, la culpa es personal. ¿Quién no tiene en su casa una Biblia? Para enterarse de estas cosas, leerla y enterarse. Tenemos todos, yo he tenido desde joven una Biblia en mi casa, pero nunca mi madre, mi padre ni nadie me enseñó a leerla. Estaba de adorno, era como algo sagrado. Todavía llegamos, lo tocamos y lo teníamos de algo, de un objeto sagrado, que no se toca, que no se abre, adornadito. Pero vayamos avanzando. Ya vimos entonces que durmió o murió el espíritu del hombre y que el diablo tomó el control absoluto de la mente y cuerpo del hombre. Al no haber la parte divina, el espíritu, por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, se clausuró. Entonces el hombre ha vivido solamente, como decir, cojo. Le falta un componente, el más importante, el que nos relaciona a nuestro Creador, a quien nos hizo. Por eso vivimos en un mundo de oscuridad. Vamos a leer algunos versículos y vamos a enterarnos qué nos dice. Mire, leemos, vamos a buscar 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14, para enterarnos cómo ha quedado el hombre y cómo es esta oscuridad en que vive. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Ojo, espíritu ahí la Biblia está con mayúscula. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí habla del espíritu con minúscula. Léanlo en su Biblia si están leyéndolos. ¿Qué nos dice en este versículo? Que cuando el hombre desobedeció a Dios, murió su espíritu, murió o durmió, que es lo mismo. Es decir, se desenchufó de Dios. Y eso se llama muerte espiritual. Ya no hay la relación con Dios, entonces el hombre está muerto para con Dios. Al estar el hombre muerto para con Dios, no hay cómo se relacione. ¿Qué ocurre? Entonces el maligno, la serpiente antigua, toma el control de su mente del hombre y se vuelve un hombre, ya no un hombre espiritual, no un hombre que tiene espíritu, sino un hombre natural. Así lo dice bien claro. Entonces, ese hombre natural no percibe. ¿Qué significa? ¿Tiene mente? ¿Tiene razonamiento? Sí, pero como está anonadado o hipnotizado por la serpiente antigua o Satanás, entonces hacemos todo lo que esta serpiente antigua o Satanás quiere que hagamos.
nos hipnotiza, es por eso dice, no percibe, o sea, no se da cuenta de lo malo que hace. ¿Ah? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, no se da cuenta de las cosas buenas, benditas que Dios quiere que hagamos. Es por eso que el hombre y mujeres viven en un caos cada día en este mundo en que vivimos, porque su papá Satanás gobierna su vida. Por eso dice aquí, no discierne, no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Imagínense, para el hombre que no tiene el espíritu con minúscula, es una locura que leamos la Biblia. Es una locura, ese está loco. Dicen por nosotros que enseñamos las Sagradas Escrituras, ese está loco, es un loco. Son locura. ¿Ah? Y dice, y no pueden entender. ¿Por qué? Porque están hipnotizados por Satanás. Para que él mande, para que él los obligue a hacer lo que él quiere. En cierto modo, pobre hombre, pobre mujer, que son instrumentos de Satanás y que están hipnotizados por él para que hagan lo que Satanás quiere. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces no pueden entender, porque se han de entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si nuestro espíritu, que ahí está, solo que está dormido o muerto, necesitamos que alguien lo despierte o lo resucite para que tome vida. Eso es lo que nos dice este versículo. Pero vamos a mirar otro versículo que nos ayude a entender de estas cosas. Vamos en Romanos 1, vamos a leer Romanos 1, versículo 21 al 26. ¿Ya? 21 al 26. ¿Qué nos dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es la verdad, ¿no? Adán conocía a Dios. Él supo quién le hizo a él. Él fue su hacedor. Él conocía a Dios. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos dominados por don Satán, y su necio corazón entenebrecido, endurecido, en tinieblas. Entenebrecido dice que está en oscuras. O sea, el corazón donde vive el espíritu con minúscula está en oscuras. Como les dije, se malogró el enchufe o el interruptor, ya no pasa luz. Ya no pasa. Así, se malogró el espíritu del hombre, se durmió, se murió. Ya no hay pase de la corriente divina para que el hombre pueda entender, pueda razonar y darse cuenta que hay un ser invisible, poderoso para él, que le gobierna su vida para que haga lo que él quiere. Esa es la realidad. Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. El hombre sin la luz de Cristo, sin el Espíritu, es un necio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿no? O sea, ¿qué hizo el hombre? Al no tener el cordón que nos une para tener la corriente divina y poder entender, se hicieron dioses. ¿Y a quiénes lo hicieron de dioses? ¿Ah? A aves, a cuadrúpedos, a reptiles, hombre corruptible, o sea, el hombre que es corruptible, lo hicieron su Dios. A una ave lo hicieron su Dios. A un cuadrúpedo, un toro, lo hicieron su Dios. Ahí tenemos las culturas. Egipcios hasta ahora tienen su Dios toro. Los reptiles,
Por eso le llaman a la gente que siguen estas corrientes diabólicas los reptilianos, ¿no? Adorando a un reptil. Nuestros incas lo tenían como un dios al reptil, porque todo el mundo, al quedar sin espíritu, sin el nexo que nos une a Dios, en su necio corazón hicieron Dios a lo que encontraron, unas figuras de animales, de hombres, de cuadrúpedos, de aves, lo acabamos de leer, y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comenzaron a vivir concupiscencias, relaciones íntimas prohibidas, relaciones con animales, relaciones entre hombres, relaciones entre mujeres, o relaciones con tener 4 o 5 mujeres en su casa, que Dios no quería eso, como un animal, como un león que tiene 5 leonas, y fue queriota y se pelea, o se pelea por la carne, como un ser irracional. Eso es lo que nos dice acá. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, dieron culto a las cosas creadas, a hombres, animales, aves, árboles, piedras, a todo. Le dieron culto. Por eso vivimos en un mundo hoy y ayer y anteayer, vivimos en un mundo lleno de idolatría. Entonces dice aquí, en lugar del Creador, el cual es bendito. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y más abajo dice que también el hombre cambió su uso natural por contra naturaleza. ¿Qué significa? Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque ocurrió el homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, y hoy sigue creciendo esa corriente nuevamente, y ya vendrá pronto Dios para destruir a estos nuevos sodomitas y gomorritas. Avancemos mirando, porque el tiempo no espera. ¿Qué intentemos ahora? Vamos a leer algunos otros versículos de la culpa del hombre para ver al final su restauración. Vamos a leer Romanos 5:12, perdón. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, vino la muerte espiritual, no murió Adán, murió su relación con Dios. Esa lo rechazó rotundamente Adán, y todas las genealogías hasta ahora rechazan a Dios verdadero, ¿no? Entonces dice, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, los hijos, nietos y bisnietos y todos los que van viniendo desde Adán hasta hoy día 2020, hasta hoy día, siguen el mismo método. Todos los niñitos que nacen muertos espiritualmente, ¿no? Y son pecadores desde niñitos que nacen, porque vienen con la mancha de Adán y Eva, la mancha de su papá, de su mamá, de su abuelo, su abuela, sí, que han seguido la corriente adánica. Miremos en Romanos 5:8, por favor. Mas Dios muestra su amor. Aquí vemos que Dios ya extiende sus manos para restaurar nuestras vidas. Dios va extendiendo sus manos para que el hombre ya no sea ese hombre malo, perverso, pecador, por culpa de Adán y Eva, ¿cierto? Pero cada hombre, cada mujer tienen razonamiento para pensar, esto es bueno, esto es malo,
¿Qué hago? Entonces Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo parece un versículo así tan sencillito, pero no lo es. La parte final dice que Cristo murió por nosotros. Pero que nosotros nacimos con la sangre diabólica de Adán y Eva, contaminados, nuestro cerebro, nuestra sangre, nuestra carne, nuestra vida. Entonces necesitábamos un Salvador, un Redentor, uno que nos reconcilie, uno que nos cambie. Y para eso vino Jesús. Para eso vino. Y cuando fue a morir a la cruz, porque aquí dice, murió por nosotros, ahí con su sangre, Él ha pagado por todos los pecados desde la época de Adán hasta ahorita de la gente. Solamente quiere que la gente sea libre en sus decisiones, como le pidió a Adán. Libertad en sus decisiones. No lo coadyuvó, no le obligó. Tú no me comes de ese árbol. Porque fácil hubiese sido quitar el árbol y no comía. Pero Dios nos ha dado a nosotros razonamiento para entender que tenemos a un Padre divino, y nos dice: hijos, esto no. Va a venir cualquier vecino disfrazado de Satanás a decirnos: sí, come. Si mi padre, mi madre o mi Dios me dicen no, entonces vino para eso. Él a morir y lo clavó todos nuestros pecados en la cruz. Y ya no hay pecados que pagar desde Adán hasta ahorita. Ahorita que comienzas una nueva relación, cuando Dios muere por ti, es porque Él va a restaurar, va a conectar el enchufe malogrado para que tu espíritu despierte y resucite y viva y puedas tener una relación con Dios, que es Jesucristo. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. El libro de Romanos y Gálatas y Romanos, Gálatas y Efesios, les recomiendo leerlo. Todos estos libros hablan de la restauración del hombre por medio de Jesucristo. No hay otro que nos restaure. Por eso se llama el restaurador o el redentor. Es lo mismo. Redentor o salvador o restaurador es lo mismo. Él ha venido a restaurar nuestra vida llena de pecado para tener una vida como la de Él, sin pecado. Ese es el propósito por el cual vino Cristo y murió por ti y murió por mí. Él ya pagó el precio. Tú no tienes que pagarle nada a Satanás. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, eres libre del cuadro hipnótico que hemos vivido, anonadados por Satanás para hacerle caso en todo lo que él quiere. Entonces dice aquí, versículo 6 del capítulo 6 de Romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Yo no nacía cuando murió mi Señor, pero Él murió por mí, porque Él sabía que a unos 2000 años yo iba a nacer. Y murió por ti también, y por toda la humanidad, sino que la humanidad sigue con el espíritu dormido, muerto. Más abajo vamos a ver un momento cómo restaurar, cómo hacer que despierte este espíritu. Pero aquí nos dice bien claro: sabiendo que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a Satanás, el dueño del pecado.
¿Se dan cuenta ustedes? Para eso vino a morir en la cruz nuestro amado Señor Jesucristo. Para que toda la humanidad seamos conscientes. Pero hoy, qué triste saber que poca humanidad se interesa de conocer de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Restaurador. Él vino a arreglar lo que malogró Adán y Eva. Por eso a él se le conoce como el nuevo Adán. ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a leer el versículo 11 también. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tenemos que considerarnos ahora. Esa es fe. Si Cristo al morir pagó por mis pecados, y mis pecados lo clavó en la cruz, ya no tengo pecado. Entonces comienzo una relación con Cristo, una relación espiritual, de amor espiritual, de amor bendito para con Él. Pero para conocerlo, tengo que ir a su palabra. Así como estamos conociendo en estos momentos. Entonces, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Qué interesante. Vamos a mirar, a leer otros pasajes que nos ayuden acerca de esta restauración. ¿Cómo nos restauramos? Creyendo. A eso se llama fe. Creyendo que Jesucristo pagó por tus pecados, pero solamente por tus pecados. Cada persona tiene que cogerlos particularmente. Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo murió por mis pecados. Así por cada persona. Él ha muerto por los pecados de toda la humanidad. Pero espera que la humanidad venga a reclamar su premio. Imagínate que creo que fue el año pasado, salió un premio de la Tinca de más de una cantidad enorme, no me acuerdo exacto ahorita, y no aparecía el ganador. Entonces tiene su límite, le dieron creo que como un año de plazo, se cumplió el año y no apareció el ganador. Ese dinero regresó por los dueños de la Tinca, y una parte para el IPD y otra parte de impuestos para el Estado. No se sabe si el que compró la Tinca lo murió, usted murió, o de repente lo perdió su ticket. Así está mucha gente hoy día. Hay un premio más valioso que $1 millón que están en las manos de Jesucristo para todo el que cree. Entonces tenemos que acercarnos a Él, acercarnos para que nos den nuestro premio. Ustedes saben qué es más valioso que $1 millón. La vida eterna. Esta vida humana, carnal, que vivimos es pasajero. Vivir 50, 80, 30, 40, 10 años, 100 años, y que ya 100 años estamos estorbando aquí ya. Pero es un corto tiempo para vivir con Él la vida eterna para toda la vida. Ese es el gran premio. Ojalá entiendas, ojalá comprendas. No desperdicies mucho tu tiempo en cosas mundanas. Tómate un tiempo para concentrarte y reunirte con Dios. ¿Qué más nos dice? Bueno, vamos a leer Lucas 11. ¿Cómo restaurar? Antes de leer este pasaje, la restauración viene con un versículo que está en el Antiguo Testamento. Es la historia del libro de Esdras. Apúntenlo. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Esdras era el rey
de los medo-persas. Y se cumplió el año 70 para que el pueblo que estaba prisionero primerito con los babilónicos, y después los medo-persas lo conquistaron a los babilónicos, y Babilonia pasó a ser parte del imperio medo-persa, y estaba como rey Ciro. Entonces dice la palabra bien clara que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. ¿Para qué lo despertó? Para que ponga interés de reconstruir el templo de Dios en Jerusalén, una distancia tan lejana como de aquí de Perú a México o a Brasil, una distancia lejos, como en Brasil quedaba los medo-persas y aquí en Perú quedaba Jerusalén en Lima. Pero Dios despertó al espíritu de Ciro, y Ciro obedeció a Dios. Ciro, un pagano, Ciro no era del pueblo de Israel, pero Dios llama siempre en su palabra mi hijo Ciro, mi siervo Ciro, antes que nazca. ¿Por qué? Porque él sabía que algún día Ciro, aunque sea a tientas, buscaría a Dios, al verdadero Dios. Y en Romanos 1 nos da la verdad de por qué tantos hombres, como Ciro, como Abraham, como tantos, cómo es que despertaron de su espíritu dormido. Porque Romanos 1 nos dice, si tú dices que no conoces a Dios, mira la naturaleza. ¿Quién lo ha creado? Mira el cielo de los cielos. ¿Quién ha creado el sol? ¿Quién ha creado la luna? ¿Quién han creado las estrellas? Sale a tu casa en la noche y mira, en una noche de que no haya mucha oscuridad, mira y comienzas a mirar las estrellas como lamparines. ¿Quién ha hecho esos pocos luminarios que están allí y no se caen? Entonces dice Dios, razona. Eso lo he hecho yo, dice Dios. Yo soy tu creador. Entonces, para mí, todos esos hombres de Dios que de lejos comenzaron a servir a Dios como Ciro, Abraham y muchos otros más, es porque ellos levantaron sus ojos al cielo, a contemplar la belleza del cielo y mirar la grandeza. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué? Lo han hecho mi Dios toro, mi Dios vaca, mi Dios serpiente, mi Dios fulanito. Esos no hablan ni actúan. Entonces en su mente dijeron, no, ese es el Dios todopoderoso. Entonces Ciro pasó lo mismo que Abraham, y entonces por eso Dios dice, antes de que él sea rey, antes que se conozca en su vida, dice, mi hijo Ciro me servirá. Y cuando él fue rey, Dios lo único que puso, como dice que despertó su espíritu, y le dijo, da plata, ordena para que vayan mi pueblo que están prisioneros aquí contigo y vaya a reconstruir mi templo. Y también despertó el espíritu de los israelitas que estaban 70 años ahí, lejos de su pueblo, parecía imposible que regresen. Despertó el espíritu, y cuando se levantaron todos deseosos, no entendieron cómo el rey les daba plata, les dio gente del ejército que los acompañen en su travesía desde los medo-persas que están lejísimos, como si estuviera en São Paulo, Brasil, y que se vengan a pie o en camellos hasta llegar acá a Trujillo. Y se vinieron en esa travesía. ¿Ah? Imagínense ustedes, restauraron su templo, pero tuvo Dios que despertar también el espíritu de los hermanos israelitas que estaban dormidos. Y así es todo niño que nace, toda persona que crece, tiene el espíritu de Dios en su corazón, pero está dormido o muerto, como se le llama, en una muerte espiritual. Está anonadado.
Satanás le ha echado un éter para que duerma, pero Cristo bendito vino para despertar el espíritu de todo varón, de toda dama, que miran la cruz del Calvario y miran a Cristo crucificado, a nuestro Señor crucificado, que murió por nosotros. Y cuando creen en sus promesas de Cristo, en su evangelio, entonces ¿qué hace el Señor? Despierta el espíritu de esa persona para ser una persona espiritual, ya no una persona natural. Entonces de ahí, ¿qué tenemos que hacer después que pedimos a Dios que despierte nuestro espíritu? Ahora hay que pedirle que Él venga a cuidar nuestra vida, porque Satanás es poderoso. Nosotros somos casi nada delante del poder que tiene Satanás. Por eso es que hace con el mundo lo que vemos hoy día. Por eso vienen estas pandemias. Pero vamos a ver qué tenemos que hacer. Ya le pedimos a Dios que despierte nuestro espíritu. Ahora vamos a ver qué le vamos a pedir. Y permítame leerle. Está en Lucas capítulo 11, 9 hasta el 13. Pero yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pida, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y pone un ejemplo. ¿Qué papá de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide ese hijo pescado y él le da una serpiente, o si le pide su hijo un huevito, le da un escorpión. ¿Hay algún padre así? No hay. El papá, por más choro que sea, si el niñito tiene hambre, va y roba un pan y lo trae para el hijo. Pero no le da una piedra, no le da un escorpión. Y aquí nos dice Dios, si pues vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, escuchen, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, si es que ustedes se lo piden. Vayan a agarrar mucha moda, que el Espíritu Santo lo dan los pastores, los predicadores. Ven, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Como si el Espíritu Santo se viene en sus manos. Ellos imponen manos. Ya recibiste el Espíritu Santo. La otra se va. Ya recibí. Y algunos se desmayan, se caen. Aquí no nos dice así. Aquí dice que cada persona conscientemente, cada persona que ha creído en Jesucristo, que murió por tus pecados, que los clavó tus pecados en la cruz, y que tú creyendo ya no tienes pecados, y le has pedido que despierte tu espíritu dormido, entonces pídele, dice, pídele, Él te dará, pídele, y dice, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, gratis, porque sí, gratis, sí, pero dice a los que se lo pidan. Pídele, tú mismo tienes que pedirle. No esperes que otro, que engañadores que van a poner sus manos en tu frente y que te reciban bien el Espíritu Santo. ¿Cómo pues? Yo no tengo Espíritu Santo en mis manos para ir a regalar a la gente. A las cosas tengo para mí. No puedo regalar ni a mis hijas, no puedo regalar ni a mi esposa. Ese es para mí. Cada uno individualmente tiene que pedirle. Vamos terminando. Una vida restaurada. Dice, una vida viviendo en el Espíritu. Una vez que ya le pediste que lo despierte a tu espíritu con minúscula, ese es tuyo. Una vez que le pediste que lo despierte el Señor
Ahora pídele que Él entre a vivir en tu vida, porque Dios es el Espíritu Santo. Por eso dice, pídanme, se los daré. ¿Qué papá? Si su hijo tiene hambre, le da una piedra, le da un pan. ¿Cuánto yo, que soy mejor padre del mundo, os daré lo mejor si ustedes me lo piden? Os daré mi esencia, mi vida, iré a vivir en sus corazones para que Satanás ya no venga a manejarle a ustedes. Ya entró entonces ahora Dios a vivir en nuestros corazones. Allí donde está la base del espíritu despierto. Ahí entra como si este fuera el espíritu que estuvo cerrado así, dormido. Cuando le rogué a Dios que lo despierte, se abrió. Entonces ahora le pido que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a vivir en mi corazón como la marca, como el sello, y desde ahí no se va, porque hay Espíritu Santo para millones de millones de millones de personas. El Espíritu Santo es multitud de Espíritus Santos, y siempre sigue siendo uno. Ese es de los misterios de Dios. Hay Espíritu Santo para ti, para tu hermana, para tu madre, para tu padre, para tu esposo, para tus hijos, pero cada uno tenemos que pedirle. Yo no puedo pedir, puedo hacerlo, pero sería un atrevimiento. Pero una vez que has recibido el Espíritu Santo, cuando tú le has pedido, vamos a leer ahora la vida victoriosa que nos toca vivir. Esto está en Romanos capítulo 8, del 1 al 5. El título dice, viviendo en el Espíritu. Miren, no dice viviendo con el Espíritu. Todo eso tenemos que ser nosotros ahora intuitivos, como ya vive en nosotros el Señor. Ya nuestro espíritu está despierto, ya Satanás no tiene nada que hacer en mi vida. Y si quiere venir a molestar, a malograr la fiesta, acá está el Espíritu Santo de Dios, saca el látigo y se lo corre. Ya no, él tiene miedo. A hombres como yo los tiene miedo. Hombres que estamos llenos del Espíritu. ¿Cómo se llena del Espíritu? Cuando entra comiendo la palabra de Dios todos los días. Comiendo la palabra de Dios. Si tú no comes la palabra de Dios, no has despertado tu espíritu. Dios no lo ha despertado, lo has pedido por las puras, porque como dudando. No dudes. Entonces aquí, viviendo en significa dentro. Entonces, el Espíritu de Dios viviendo en la persona, dentro. Dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que tenemos el Espíritu Santo ahora aquí viviendo nuestra vida, no hay ninguna condenación. Nadie nos va a condenar, porque tenemos aquí a nuestro defensor, a nuestro abogado. Nadie, no hay condenación. Es número uno. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerden la palabrita en significa dentro. No hay condenación para los que tienen dentro de su corazón a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Porque lo que era imposible por la ley, no pudo hacer la ley eso. La ley no salva, jamás. Porque lo que es imposible, era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado
en la carne. Lo desapareció de mi vida. Y así quieres desaparecerlo de tu vida. Así quieres desaparecerlo. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No vayan a pensar que andar conforme a la carne es, ya no comemos carne. Cuando dice aquí, la carne, esos son los pecados. Todos los pecados que tú, de 12 años, 13, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, todos los pecados que conoces, eso es la carne. Mentir, odiar, aborrecer, adulterar, fornicar, y cuántos más, ya mejor ya no cuento. Pero todos nos damos cuenta que es pecado. Lo que es pecado es la carne. Por eso aquí dice bien claro, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ya no andamos conforme al pecado, es la carne. Ya no andamos conforme al pecado, sino conforme a lo que nos guía Papá Jesucristo, que está viviendo aquí en nuestros corazones. Él está viviendo en nuestros corazones desde el momento que tú con sinceridad le has pedido que despierte tu espíritu para que entre, porque si tú no le pides que entre, que despierte tu espíritu, ¿a qué va a entrar? Cuando tú le pides a Él, Él despierta. El espíritu con minúscula es como el sitio donde va a ir a vivir en nuestro corazón. Ahora después le pides que entre el Espíritu Santo, entró. Pídele con fe, creyendo nada más. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, porque los que son del pecado de Satanás piensan solamente en los pecados de Satanás. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo es tu palabra. Esa es la hora de la vida cristiana. Esa es la vida que nos restauró como en un comiencito, que nos hizo buenos en gran manera, perfectos. Dios nos ha restaurado de las consecuencias del pecado de papá Adán y mamá Eva. Porque no, los humanos, los papás, los abuelitos no tienen la culpa. Porque eso tendría que ir hasta el tatarabuelo Adán y Eva. Ellos tuvieron la culpa. Y por eso ensució toditita la humanidad. Y para eso vino Cristo. Para limpiar de la cochinada del pecado a la humanidad. Porque Satanás ha hecho lo que ha querido de nuestras vidas. Lo ha ensuciado. Lo peor que puedan imaginarse que es suciedad. Pero vino Cristo. Con su sangre preciosa. Nos ha lavado. Nos ha protegido y nos sigue protegiendo. Con su sangre y con su Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Por favor, no dejes que el Espíritu se enfríe. El Espíritu permanece caliente, un fuego en nosotros, cuando tú lees y lees y lees y lees la palabra de Dios. Hoy la gente lee libros de su profesión y otros, cantidad de intelectuales, pero pocas gentes leen este libro bendito que se llama las Sagradas Escrituras. Yo les animo a no dejar de hacerlo. Entonces serán completamente restaurados y cada día protegidos por el poder de la palabra de Dios que penetra en nuestras vidas también, para cuidarnos. Porque no saben ustedes las acechanzas del diablo que quieren recuperarnos para que vayamos a adorarle. Pero estén siendo protegidos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. No podrá, porque el Espíritu Santo y el poder de la palabra nos protegen. Que Dios los bendiga. Y gracias por su paciencia. Vamos a terminar
Le dando gracias a Jesucristo, porque Él nos volvió a hacer perfectos. Recuerden que Él nos creó perfectos, con alma, espíritu y cuerpo. Lamentablemente nuestros padres, Adán y Eva, hicieron morir o dormir al espíritu con minúscula. Pasaron miles de años hasta que vino Dios, se hizo hombre, fue a morir en la cruz, como ya hemos visto. ¿Para qué? Para que ahí pague por los pecados de toda la humanidad, para que ahora ya no tengas que hacer penitencias, no tengas que hacer ritos, sino creer en Jesucristo, que Él murió por ti y resucitó, triunfó, se reunió con sus discípulos unos días, 40 días, y después se fue. Para ya no volver más, no. Dijo, pronto vengo. Y ese pronto es en este siglo. Muy posible que en ese año 30, máximo 33, o a partir del 28, las campanas van a sonar. Preparémonos para que venga el Señor y nos encuentre leyendo su palabra, predicando, escuchando. Que Dios me los bendiga y gracias por escucharme. Gracias, Señor Jesucristo, una vez más. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra la restauración final, que volvamos a ser como en Génesis 1:31. Fuimos hechos de gran manera, perfectos, y ahora venimos a ser perfectos cuando nuevamente tú, Señor Jesucristo, viniste a esta tierra y no viniste al huerto del Edén. Viniste, Señor, a tu propio pueblo, y tu propio pueblo te mató, te condenó, guiado por el espíritu satánico. Pero pronto vienes para salvar al resto que queda. Preparemos nuestras vidas, porque pronto viene nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando, a todas las personas que van a escuchar esta lectura de tu palabra, personas que necesitan ser restauradas. Ahí está los pasos a seguir. Por favor, mi Dios, en tus manos pongo a 10, 20, 30, 50 o 100 personas o 1000 que escucharán y verán esos mensajes. Los pongo delante de ti, Señor. Hágase conforme a la voluntad de ellos y tu voluntad, porque las dos voluntades tienen que ser un amén. Bendice, papito lindo, a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.